Muy buenas. En esta lección vamos a empezar realizando el boceto de nuestro personaje masculino. Allá vamos. He colocado ambas referencias que necesitamos tener para realizar el boceto. En un lienzo en blanco en Photoshop vamos a crear una nueva capa y en esta capa realizaremos el boceto. El pincel lo tienes adjunto en la parte de archivos de TouchPad. Como ves, estoy utilizando una opacidad muy bajita, más o menos un 30%. Para comenzar a hacer el boceto, lo primero que tenemos que hacer son las líneas de acción y los bloques generales. Vamos a basarnos en la pose del personaje. Antes de colocar ningún tipo de ropaje, vamos a realizar el personaje dentro de sus bloques anatómicos. Ahora que estás creando tu propio personaje, puedes más o menos deformar las proporciones del personaje en función de tu estilo de dibujo, ya si es más cartoon o es más realista. Lo que tienes que tener en cuenta son las proporciones que tú vas a usar en función de la pose real que estamos utilizando como referencia. Con la lección de anatomía te puedes ir un poco guiando a la hora de poner los músculos si, por ejemplo, vas a hacer una camiseta de manga corta y, por ejemplo, nuestro personaje tuviera una manga larga. O al revés, en nuestro caso, nuestro personaje va a tener ropas muy anchas, por lo tanto, vamos a tener luego que adaptar esas formas anchas a la anatomía de nuestro personaje. Si te fijas, constantemente lo que estoy haciendo es crear bloques generales que vayan identificando cada una de las partes del personaje. Una vez tengo más o menos realizada esta composición, bajo la opacidad de la capa y creo una nueva. En esta nueva capa voy a esbozar la ropa de mi personaje. Para ello me voy a basar en la referencia que tengo a la derecha. Lo que tienes que hacer es ir adaptando las formas de cada una de las prendas a la anatomía del personaje. Para ello tienes que tener en cuenta cuál es el volumen de la prenda, si es mucho más ancha que el cuerpo, si es ajustada o de qué forma es. También tienes que tener en cuenta cuáles son los puntos de tensión que van a generar arrugas. Dependiendo de la tela o dependiendo del material que tenga la ropa, se van a generar una serie de pliegues u otros. Esto puedes verlo en la foto de referencia donde tienes la ropa del personaje. Por eso te comentaba que si vas a seleccionar una pose que es un poco más complicada, vas a tener que tener en cuenta muchos más factores a la hora sobre todo de colocar la ropa del personaje. Puedes, por así decirlo, seguir al pie de la letra la ropa del personaje que hemos elegido o puedes modificar algunos aspectos si te interesa. En mi caso lo que voy a hacer es la ropa del modelo tal cual. Ahora, en una capa nueva, vamos a poner los rasgos faciales de nuestro personaje. Puedes elegirlos basándote en fotografías, personajes que te gusten o inventándotelo. Eso ya como tú quieras. También tendremos que colocar la expresión del personaje y su pelo. Esos son rasgos muy característicos que a la hora de cambiar de género nuestro personaje vamos a tener que tener en cuenta. No te preocupes por qué rasgos faciales poner a tu personaje para ver si vas a poder cambiarlos más fácil o más difícilmente. Todos los rasgos faciales se pueden cambiar de un género a otro. Lo único que tenemos que tener en cuenta son las pautas que hemos visto en las lecciones anteriores. Puedes buscar referencias como hemos hecho anteriormente en dibujos, por ejemplo, de personajes Disney y ver cómo han cambiado el género del personaje. Bien, cuando tengamos el personaje más o menos esbozado, lo que vamos a hacer es bajar la opacidad de estas capas y crear una nueva. En esta nueva capa vamos a volver a realizar el boceto del personaje pero con más definición, para que en el próximo vídeo podamos utilizar la tinta encima de forma precisa. Es interesante que para realizar la tinta tengamos una buena base dentro del boceto, así no nos liaremos. En este proceso de abocetado ya tienes que ir añadiendo detalles más anatómicos o de pliegues de la ropa. Es bueno que te vayas fijando en modelos si no tienes muy claro, por ejemplo, cómo hacer las manos o cómo hacer determinado detalle de la ropa. Todo eso es interesante que quede bien definido y con los volúmenes apropiados. Como te he comentado anteriormente, tu dibujo va a tener tu estilo, por lo tanto vas a tener que adaptar cada una de las formas a tu estilo. Si, por ejemplo, tu estilo es un cartoon bastante simplificado, tienes que simplificar todas las líneas y tienes que saber cómo hacerlo. En mi caso es un cartoon estilizado, es decir, que tira un poquito a formas algo más realistas.
Eso quiere decir que utilizo bastante las arrugas que tiene de origen la ropa y que me centro bastante en la anatomía. Tal vez no lo haga de una forma muy realista y muy precisa, pero sí que utilizo las formas principales anatómicas. Un truco que te puede servir si no tienes muy claro, por ejemplo, cómo realizar determinada forma anatómica o cómo realizar el pliegue de alguna ropa, es que tú mismo puedes buscar alguna prenda que se parezca en tu casa, ponerte en la misma posición, mirarte al espejo o realizarte una foto y de esta forma luego puedes copiar las arrugas que te han surgido. Es una muy buena forma de aprender. Copiar o referenciarte no quiere decir que no estés haciendo el trabajo tú, sino que estás aprendiendo. Por último, voy a terminar por hacer los rasgos faciales del personaje. Puedes darle la complicación que quieras. En mi caso, como ves, es bastante cartoon. No estoy dando mucho detalle a la parte de la cara. Bueno, finalmente este es el personaje que tenemos. Ahora solamente nos faltaría darle la tinta y el color. Pero, fundamentalmente, tenemos el personaje creado. Esto nos va a ayudar un montón a la hora de crear el mismo personaje en femenino. Primero vamos a terminar todo el proceso de tinta y color de este personaje y después nos iremos con el femenino. Espero que te haya gustado este vídeo y que hayas aprendido mucho acerca de realizar bocetos y creación de personaje. En el siguiente vídeo vamos a entintar y aplicar el color. Nos vemos en la siguiente lección.